¿Qué tal, doctora? Mi nombre es Jesús Esteban Guevara García y comenzaré explicando los fundamentos teóricos correspondientes al tema de teoría de redes. El método de ruta crítica es un algoritmo matemático que sirve para programar una serie de actividades en un proyecto. Con este método se puede determinar a través de un diagrama cuánto tiempo demorará la planificación, organización y control de las actividades. Finalmente, para usar este método es necesario desarrollar una lista de todas las actividades necesarias para finalizar el proyecto, las dependencias entre dichas actividades y una aproximación de la duración de cada actividad. Entre las ventajas de utilizar este método es el cálculo de la duración total del proyecto, una gestión optimizada de los recursos y del presupuesto, así como la toma de decisiones rápida y eficaz. Mientras que entre sus desventajas podemos destacar que cualquier mínimo cambio podría afectar a la ruta crítica, lo que nos llevaría a plantear nuevamente el proyecto. Por lo mismo, se requiere una revisión y evaluación constante de la planificación. El método de PERT es un algoritmo basado en la teoría de redes, diseñado para facilitar la planificación de proyectos. El resultado final de la aplicación de este método será un cronograma, en el cual se podrá conocer la duración total y la clasificación de las actividades según su criticidad. El diagrama de Gantt es una herramienta útil para planificar proyectos. Sus elementos facilitan una visión general del proyecto, así como un seguimiento del mismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramiro de Jesús García Mesa y vengo a explicarles cómo se lleva a cabo la planeación de un proyecto con ayuda de la tabla de PERT, la ruta crítica y el diagrama de Gantt. Para comenzar, debemos construir una tabla a la que llamaremos tabla de PERT. En esta tabla colocaremos el listado de actividades que tenemos por realizar junto con los precedentes. Podemos entender a los precedentes como los requisitos para llevar a cabo una actividad. Colocaremos además al tiempo estimado. Este ejercicio ya nos da el valor del tiempo estimado. Sin embargo, recordemos que es el resultado de sumar el tiempo optimista más 4 veces el tiempo probable más el tiempo pesimista, todo esto sobre 6. A continuación, lo que debe hacerse es calcular la desviación estándar de cada actividad, esto con el fin de identificar a aquellas actividades que cuentan con un mayor potencial para retrasar el proyecto. Sin embargo, este cálculo es el resultado de la resta de tiempo pesimista menos el tiempo optimista, todo esto sobre 6, y como no contamos con tales datos, pues sencillamente no nos es posible calcularla. Posteriormente, en la columna de fecha de inicio, comenzamos por asignar una fecha cualquiera al inicio de nuestro proyecto. A esta fecha le sumaremos los días que tarda en realizarse la actividad y colocaremos el resultado en la columna de fecha de término. Esta fecha será la misma que la fecha de inicio de la siguiente actividad. El procedimiento se repite hasta terminar con las actividades por realizar. Aquí debajo colocaremos apartados los valores numéricos de la fecha de inicio y término del proyecto. Nos servirá para la construcción del diagrama de Gantt más adelante. Por último, vamos a llenar la columna de número de precedencias. En esta columna se contabiliza cuántas veces una actividad aparece como precedente. Para esto se hace uso de la tabla de actividades. La tabla de actividades es una tabla de doble entrada que llenaremos de la siguiente manera. La actividad A no tiene precedentes, así que la dejamos intacta. La actividad B tiene de precedente a la A, colocamos una cruz. La actividad C tiene de precedente a la A, colocamos una cruz. La actividad D tiene de precedente a la actividad B, colocamos una cruz. Y así sucesivamente hasta agotar nuestras actividades. Ahora, contaremos cuántas cruces tienen las actividades de forma lateral. Por ejemplo, la actividad A tiene 2 cruces, la B tiene 1, la C tiene 1, etc. Con esta información llenaremos la columna de número de precedencias en la tabla de PERT. Tenemos ya listas a la tabla de PERT y de actividades. Podemos comenzar el diagrama de PERT para hallar la ruta crítica del proyecto. El diagrama de PERT se compone de nodos y entre nodos se colocan las actividades junto con su tiempo estimado.
Nos valdremos además de una línea de tiempo en la parte superior para tener una referencia a la hora de colocar los nodos, pues la posición de cada uno de ellos está en función del tiempo de proyecto que se ha empleado. Es posible manipular a conveniencia la escala de la línea del tiempo con el fin de reducir un poco el espacio de trabajo. Comenzando por el nodo 1, al estar en el inicio del proyecto, su tiempo es de 0. Comenzamos por colocar la actividad A, pues es una actividad que no tiene precedentes, y tiene una duración de 10 días, por lo que el nodo 2 estará en la posición 10 en la línea del tiempo. En cada nodo hay 2 casillas. Cuando vamos a calcular el tiempo total del proyecto, o sea, vamos de ida, debemos sumar los tiempos en la casilla derecha como hacemos en el nodo 3, pues la duración de la actividad B es de 1, así que en la casilla derecha de su nodo se coloca un 11. Este nodo irá directamente conectado al nodo 2, pues de acuerdo con la tabla de PERT, B tiene a A como precedente. Hacemos este proceso para las actividades D, E, G, H y C, respetando las precedencias de cada uno de ellos. Una vez que llegamos a la actividad I, nos damos cuenta que tiene de precedentes a las actividades G y H. Esto significa que debemos crear un nodo ficticio, el nodo 10, cuya posición será el tiempo mayor entre los nodos 8 y 9, o sea 18, y estará conectado a ellos por medio de una línea punteada. Del nodo ficticio ya podemos dar inicio a nuestra actividad I, como hemos estado haciendo previamente. Continuamos repitiendo esta idea hasta que agotemos nuestras actividades. Determinamos entonces que el tiempo total es de 62 días. Corresponde ahora encontrar la ruta crítica, y para ello vamos de regreso. Colocamos en el nodo 23 el tiempo de 62 días en la casilla izquierda y vamos restando. Por ejemplo, 62 menos 3 da 59. Ese 59 se coloca en la casilla izquierda del nodo 22. Siempre que el camino a seguir presente líneas punteadas, colocaremos el valor menor que llega al nodo. Por ejemplo, el nodo 19 vemos que tiene un 55 en la casilla izquierda. Sin embargo, podríamos pensar que le corresponde un 59 al estar conectado al nodo 22, pero ese 55 es resultado de 59 menos el tiempo de la actividad n, o sea, 59 menos 4 igual a 55. Continuamos así hasta llegar al inicio del proyecto, al nodo 1. La ruta crítica será aquellos nodos donde las casillas derecha e izquierda sean iguales. En este caso, nos damos cuenta que logramos formar 5 rutas críticas y por ende 5 listados de actividades críticas. Sin embargo, este ejercicio no tiene una solución, dado que los caminos llegan a cruzarse unos con otros. El significado de esto es que las actividades no pueden llevarse a cabo de forma paralela a lo largo del proyecto, sino que interfieren uno con la realización del otro. Por último, el diagrama de Gantt puede ser abordado de 2 maneras. Una de ellas es con un formato condicional en las celdas y el segundo es con las gráficas de Excel. Comenzando por el formato condicional, debemos construir una tabla que incluya actividades, precedentes, tiempo estimado, fecha de inicio y fecha de término de cada actividad. Por ejemplo, en la actividad A, con una duración de 10 días, el formato condicional coloreará celdas de forma horizontal siempre que la fecha sea mayor o igual a la fecha de inicio de la actividad y menor que la fecha de término de la misma actividad. Esto se repite con cada actividad, aplicando el mismo formato condicional. Las fechas de inicio y término del proyecto corresponden a las fechas de inicio y término que se obtuvieron en la tabla de PERT. Si trabajamos el diagrama de Gantt con ayuda de las gráficas de Excel, podemos complementar nuestra planeación con elementos como un análisis de cumplimiento. Esto es un añadido que nos permite conocer de manera rápida cuántos días ha ocupado una actividad con respecto al total que debe cubrir. Por ejemplo, la actividad A ya se completó al 100%, lo que significa que ya ocupó los 10 días de 10 que requería, a diferencia de la actividad C que apenas lleva 15 días de 16, estando completa al 95%. Este análisis de cumplimiento es mucho más visual con ayuda del diagrama de Gantt de nuestro proyecto. Continuando con los fundamentos teóricos, ahora corresponden los relacionados al tema de programación lineal. Solver es un programa utilizado para encontrar un valor óptimo para una fórmula en una celda, la celda objetivo,
que está sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas de fórmula de una hoja de cálculo. Entre sus ventajas, Solver te permite procesar rápidamente escenarios donde existan múltiples variables desconocidas, además de que es considerado como una herramienta de optimización, cuyo objetivo es llegar al valor del objetivo establecido. Mientras que entre sus desventajas radica en el número de celdas de variables a cambiar y el número de restricciones, ya que estas últimas tienen un cierto límite y depende del tipo de modelo empleado, además de que requiere ciertas condiciones al ingresar todos los datos. El método gráfico representa de manera geométrica las restricciones, condiciones técnicas y el objetivo. El método se puede resolver solo si se tienen dos variables, ya que para modelos con 3 o más variables, el método es impráctico. Entre las ventajas a destacar de este método es que nos permite realizar un estudio de todos los puntos de interés de las funciones, así como observar el comportamiento de las expresiones utilizadas. Mientras que una de las desventajas es que puede estar sometido a errores de escala en la realización de la gráfica, y las funciones no siempre son sencillas de realizar. El método simplex es un proceso iterativo que permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso. Es necesario tener en cuenta que este método únicamente trabaja con restricciones del problema cuyas inecuaciones sean del tipo menor o igual y sus coeficientes independientes sean mayores o igual a 0. Las ventajas que destacan de este método es la facilidad de implementar y usar, además de que es de gran eficacia, incluso para ajustar gran número de parámetros. Mientras que una desventaja que se podría presentar es que este método puede llegar a realizarse de una manera más lenta, debido al mayor número de iteraciones que se deben realizar. El problema nos dice que una empresa de piezas de automotrices cuenta con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio para el diseño de soportes de motor para autos importados y nacionales, que se desean vender respectivamente a 20.000 y a 15.000. Cada uno, para sacar el máximo beneficio para el auto importado, se emplea 1 kilogramo de acero y 3 kilogramos de aluminio para el nacional y 2 kilogramos de ambos metales. Por lo cual ya tenemos aquí los valores, creamos nuestra tabla, tenemos las variables que son importados y nacionales. Para importados utilizaríamos X y para nacionales Y. ¿Y qué es lo que menciona el problema? Acero, que sería 1 kilo, y aluminio, que sería 3 kilos en el primer caso. Y en el segundo dice que para ambos son 2 kilos en nacionales. Por lo cual nos menciona que es 20.000 para importados y 15.000 para nacionales. Ok, vamos a utilizar esta tabla del método gráfico y vamos a definir la función objetivo. ¿Y esto cómo se obtiene? Utilizando la totalidad de importados y nacionales, que aquí vendría siendo X y Y, por lo cual Z sería igual a 20.000X más 15.000Y. Y tenemos dos restricciones, ya que tenemos acero y aluminio. En este caso, X vendría siendo acero 1 kilo, más 2Y, que sería 2 kilos en nacionales, lo cual nos da restricción X más 2Y es igual o menor a 80, ya que esa es la disponibilidad que tenemos. Y es el mismo caso en la siguiente función, que sería 3X más 2Y es igual o menor a 120. Ok, bajamos los datos. Ya al bajar los datos en el método gráfico, tenemos aquí las restricciones, bajamos lo que sería X, Y, y total menor o igual a 80. En este caso es lo mismo, de este lado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos en este momento? Sustituimos la función utilizando X con valor a 0 y Y en valor a 0. Y estos son los datos que obtenemos. En el primer caso, si Y vale 0, X es igual a 80. Y si X vale 0, Y es igual a 40, porque 80 entre 2, 40. En el segundo caso es algo similar. Si Y vale 0, 120 entre 3 es igual a 40X.
Y si x vale 0, sería 120 entre 2 igual a 60. Con estos valores podemos crear un gráfico que será de línea y mostraré los datos para que se pueda hacer respectivamente con la restricción 1 y 2 para tener las dos líneas que se generaron sustituyendo los valores de x y y igual a 0. Este sería en el primer caso, poniendo como valores fijos, y este sería con la restricción 2. Utilizamos un gráfico de línea. Ok, ¿qué es lo que prosigue? Ya tenemos este gráfico, ubicamos los valores donde se cruza en y, en x y en y cuando cruzan las dos líneas, que en este punto es 20x y 30y. Sustituimos los valores en el punto inicial, en el primer punto con y, en el primer punto con x y cuando tocan ambos. Sustituimos los valores y obtenemos como solución que se deben producir, para maximizar la ganancia se deben producir 20 autos importados y 30 autos nacionales para obtener una ganancia de 850,000. Ahora continuamos con el método Simplex. El método Simplex es un método iterativo que permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible continuar mejorando dicho valor, es decir, se ha alcanzado la solución óptima, el mayor valor posible para el que se satisfacen todas las restricciones. Dada nuestra función objetivo y nuestras restricciones, convertimos el sistema de restricciones en un sistema de ecuaciones lineales y agregamos nuestras holguras. Después, vaciamos los datos en nuestra tabla inicial, donde en R1 tendremos nuestra función objetivo con signos negativos y en R2 y R3 nuestras restricciones junto con las holguras. El método concluye cuando todos los valores de la fila R1 son positivos. Entonces, el siguiente paso es identificar el valor más negativo, y esa será nuestra columna pivote. En este caso será el menos 20,000, por lo tanto, esta será nuestra región pivote. Para la fila pivote, será aquella donde obtengamos el menor valor de dividir R con los valores de la región pivote, es decir, 80 entre 1 y 120 entre 3. En este caso, el valor menor es 40, por lo tanto, nuestra fila pivote será R3. Por lo que 3 será nuestro valor pivote. El valor pivote debe ser igual a 1, por lo que multiplicamos la fila R3 por 1/3. El siguiente paso es volver todos los valores que están arriba y abajo de nuestro valor pivote igual a 0. Entonces, para R1 se realiza 20,000 por la fila R3 más la fila R1, y para R2 se realiza menos 1 por la fila R3 más la fila R2. Y repetimos el proceso. Identificamos el número más negativo, y para encontrar la fila pivote, dividimos los valores de R entre los valores de la región pivote. Ahora, la fila pivote será R2 y nuestro valor pivote será 1 entero 1/3, que multiplicaremos por 3/4 para que sea igual a 1. Y volvemos 0 todos los valores que están arriba y abajo de nuestro valor pivote. En este caso, será menos 5,000 tercios, que es el equivalente a 1.666 2/3, por la fila R2 más la fila R1, y después para la fila R3 se realiza menos 2/3 por la fila R2 más la fila R3. Así notamos que todos los valores de la fila R1 son positivos. Entonces, los valores que maximizan la función objetivo son x igual a 20 y y igual a 30 para obtener un valor de 850,000. Ok, ahora utilizaremos el método Solver. Lo primero es tener instalado Solver en Excel. Le damos en Archivo, Opciones. De aquí nos vamos a Complementos. Ok, de ahí seleccionamos Solver, le damos Ir y le marcamos la palomita en Solver y le damos a Aceptar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que se instaló bien Solver? Nos vamos a Datos y aquí aparece la pestaña Solver. Ok, de ahí ya nada más tenemos que marcar la función objetivo, le escribimos, bajamos los valores de X y de Y
y ponemos aquí la función de z, que sería 20 por x, que aquí sería nuestra variable de decisión, y 15 por y en el valor que nos va a dar solver, o lo podemos dejar igual en suma producto de estos valores mencionados, como se visualiza aquí. Ok, de ahí marcamos la restricción de no negatividad y marcamos las restricciones, que son estas dos fórmulas. Ponemos los valores de x, de y. Aquí marcamos, que es lo más importante, la función igual a suma producto de los valores que están aquí, que se ven en estos cuadros. Bueno, se ve aquí en la fórmula. Y aquí es lo más importante, ponemos coma y marcamos los valores de x y de y, que en este lado, en este momento, para que no se muevan, lo marcamos con el símbolo de pesos. Y ya de ahí, al tener esta fórmula de suma producto, bajamos el resultado, y de aquí ya solo nos falta utilizar solver. Seleccionamos ambos, le damos en solver, de ahí marcamos la función objetivo, que es esta. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Maximizar, minimizar o obtener un valor. En este caso va a ser maximizar. Ponemos la celda de las variables, que aquí sería x y y, que es c y d 28, como está marcado aquí. Lo marcamos con símbolo de pesos, y de ahí agregamos las restricciones. En este caso le di a agregar, marcamos el lado derecho, que sería la fórmula, menor o igual, que en este caso es lo que nos dice nuestra restricción, y marcamos el valor que nos tiene que dar. Aquí ya tenemos ambas, que están marcadas aquí. Le damos en simplex, en convertir variables y restricciones en no negativas, para que nos dé un resultado positivo. Le damos en resolver. Ya tenemos los valores de x y de y para maximizar la ganancia.